Nosotros ya para comenzar, siempre gracias a todo el equipo que tenemos allí trabajando para tener la coordinación, ¿no? con todos los candidatos y de esta forma virtual. Ya estamos en contacto con Juan Ignacio Rímini, con el licenciado Rímini, para abordar allí en la ciudad de Funes. Rímini es candidato a concejal a través de Juntos por el Cambio. Juan Ignacio, un gusto recibirte, un placer y conocer un poco cómo está marchando toda la campaña allí en tu ciudad. ¿Qué tal? Bienvenido. Mario, buen mediodía, muchas gracias por la invitación. Nacho, comenzamos. Directamente, la primera pregunta está relacionada obviamente con lo que venís sosteniendo. 10 millones de dólares han ingresado en el municipio de Funes a lo largo de 2021 por los emprendimientos urbanísticos. ¿Cómo se está utilizando esos recursos y cuál es la información, como lo planteás? Bueno, ese fue uno de nuestros ejes de campaña. Seguimos planteando la necesidad de transparentar las cuentas públicas, los recursos públicos. Entendemos que estos recursos son extraordinarios, que son recursos que una sola vez en la historia de Funes vamos a recibir, los funenses, que son recursos de todos los funenses y por ende ellos, nosotros, tenemos el derecho de saber en qué se gastan. Y esto tiene que estar directamente ligado con la necesidad de básicamente planificar y tener una mirada de la ciudad a largo plazo, ¿sí? Nosotros en estos últimos 2 años recibimos alrededor de 10 millones de dólares la ciudad de Funes a través de la Intendencia de Santa Cruz en concepto de habilitación de nuevos barrios o habilitaciones residenciales, básicamente barrios cerrados, ¿sí? Este recurso básicamente se está utilizando en la pavimentación de arterias, en algunos casos principales, en algunos casos secundarias, pero exclusivamente en la pavimentación de distintas arterias en la ciudad, cosa que nosotros entendemos que es fundamental, que es importante, pero no queremos sacar el ojo de la necesidad de transparentar los procesos que se están llevando adelante de adquisición, contratación y de todas estas obras que se están llevando, y además de tener una mirada en la planificación futura de la ciudad. ¿Por qué? Porque entendemos que el impacto que va a tener la habilitación de estos 7, 8 nuevos barrios cerrados, nuevos espacios, nuevas urbanizaciones, nuevos condominios, en 10 años va a incrementar hasta el punto de duplicar la población de Funes. Hoy estamos hablando de 60.000 habitantes con servicios abarrotados, con imposibilidad de movilidad, con muchísimas complicaciones para el transporte. Mario, vos sos una persona que trabaja en el periodismo y recorres la localidad y sabés lo difícil que es moverse en Funes y cómo se incrementaron los tiempos de ir desde, por ejemplo, el aeropuerto hasta el límite con Roldán. Y eso implica tener una mirada de planificación y saber cómo administrar estos recursos a largo plazo. Ir pensando en la salud, ir pensando en la educación, ir pensando en la seguridad. Hoy Funes tiene 2 puntos neurálgicos de seguridad. Tiene un destacamento policial, básicamente a través de lo que sería el comando radioeléctrico en la zona este, y en el casco céntrico una comisaría. Nos está quedando ver cómo cubrir, por ejemplo, el norte o el oeste de la ciudad. Entonces, hay cuestiones para trabajar y estos recursos son extraordinarios. Y estos recursos tienen que ser utilizados con la cabeza suficiente, con la discusión y el debate necesario como para ir cubriendo estas necesidades a futuro. La falta de bancas, hoy eso es un problema, una realidad constante, y esto se va claramente a amplificar, incrementar a medida que pase el tiempo. Juan Ignacio, de todas maneras, uno que tiene la mirada desde afuera, vemos un crecimiento constante de Funes, es decir, no se detiene en edificaciones. Vemos ahora la obra pública también de mano de la Intendencia, es decir, hay una ciudad de obras y vemos, por ejemplo, funcionarios de primera línea como el gobernador Perotti constantemente inaugurando o presentando obras allí. Sí, es importante el caudal de obras que se está realizando. Tiene que ver también mucho con la vara tan baja que dejó la anterior gestión. Seamos sinceros, la anterior gestión, por ejemplo, dejó sin ejecutar más de 30 millones, si no me equivoco, 25 o 30 millones, estaba por ahí el número de millones de pesos del Fondo de Obras Menores del año 2015 en adelante. Entonces, eso hace que el intendente actual pueda ejecutar con gran velocidad muchísimos recursos
y tratar de levantar obras como por ejemplo la cloaca, y eso es fundamental. Y entendemos que la ciudad está en un proceso de crecimiento muy claro como consecuencia de las características naturales que tiene. Obviamente una ciudad que siempre fue muy atractiva para lo que es el departamento Rosario, para el rosarino. Y también tiene que ver mucho esto, entiendo yo, con la pandemia, que ha cambiado los hábitos y las características del consumo de las familias, y eso hace que Funes se vea totalmente avasallado, por ejemplo, en las cuestiones de los alquileres. Hoy en Funes es muy difícil alquilar, es muy caro. Hoy vemos que puede haber un riesgo de desplazamiento de las familias funenses que no encuentran un lugar para poder alquilar o para poder tener su propia vivienda, su casa propia. Y eso es una realidad como consecuencia del crecimiento que también se refleja, como les decía, en el crecimiento del comercio. En materia tributaria, ¿va acompañado este crecimiento? ¿Cuál es un poco, y volver a reiterar tu posición en relación a materia tributaria para la ciudad de Funes? No, bueno, la realidad marca que Funes tiene un mecanismo bastante perverso que tomó de la localidad de Roldán de indexación de los tributos, que fue votado en 2 oportunidades y eso ha sido prorrogado en forma sistemática, por lo menos por 24 meses, que implica que la TGI sea un tributo, que es una tasa, y las tasas municipales se actualicen con el índice de inflación en forma bimestral. Cosa que es grave en un contexto de tanta inflación y de congelamientos de la mayoría de los servicios fijados por el presidente y el gobernador. Nosotros no escondemos, no podemos tapar el sol con las manos respecto a la inflación. Entendemos que es un problema que atraviesa todos los municipios y los incrementos y las actualizaciones se tienen que dar. Pero de esta forma se erosiona directamente el bolsillo del jubilado, del trabajador, del pensionado. Y hay que buscar formas como, por ejemplo, la ley provincial, la ley tributaria provincial, el presupuesto de cada año fija incrementos, no automáticos, pero sí pautas de incrementos tal vez semestrales o una vez al año, y eso colabora a poder generar cierta expectativa y certidumbre respecto a la política tributaria de cada municipio. Nosotros entendemos que eso, que primero que es inconstitucional la indexación de un tributo, en este caso una tasa, y segundo que atenta en un contexto inflacionario muy fuerte contra el bolsillo del vecino, que hoy realmente se ve preocupado por la realidad nacional y por la realidad económica, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es un desincentivo muy claro al pago de tasa. Eso es lo que nos plantean los vecinos. La tasa se ha incrementado en forma extraordinaria, más del 170% en promedio en casi 2 años, y esto tiene que ver con el hecho de este proceso de indexación. Los barrios privados, los barrios abiertos, tributan dentro del municipio, tributan dentro de lo que son sus emprendedores. Mirá, el municipio en este momento se encuentra en un momento bastante clave, histórico, donde obtiene recursos extraordinarios, como te dije, de que mecanismo de plusvalía que permite realizar obra pública y que es lo que nosotros queremos poner la lupa para transparentarlo. Y entendemos que el crecimiento de la ciudad en materia comercial y urbanística conlleva la apertura de cuentas, la apertura de comercios, la apertura de nuevas actividades que mejora la recaudación del municipio. Entonces, esto a ver, cuando no se ajusta el precio, se ajusta la cantidad. ¿Qué quiere decir con esto? Se recauda más, no solamente con el precio, sino que también por la apertura de cuentas, de nuevos desarrollos, nuevos comercios, nuevos emprendimientos. Y eso también colabora a mejorar la recaudación y mejorar la prestación de servicios generales. Nacho, en materia de generar trabajo, justamente, allí está el proyecto del área industrial. Volver a recordar, ¿no? Cuál es la propuesta de este espacio para generar trabajo, para generar empleo, producción, por sobre todas las cosas. Bueno, nosotros acompañamos en su momento la apertura en un área industrial. En la localidad se está desarrollando, la pandemia la frenó, entiendo yo. Es algo fundamental porque también le da una buena base de recursos al municipio para poder no cargar todo el peso en el vecino de las realidades de la ciudad. Y entendemos que es necesario la capacitación constante por parte del municipio y el gobierno de la provincia. Necesitamos un área de empleo activa que tenga las posibilidades de generar políticas que fomenten que los chicos puedan estudiar en los distintos niveles
secundarios, terciarios y universitarios, y también una política clara respecto al emprendedurismo, porque hoy vemos que el trabajo formal está en caída, hace muchos años, más que nunca con esta salida de la pandemia, y entendemos que los nuevos emprendedores, la mayoría, se nuclean en el ámbito del monotributo. Entonces, nosotros que tenemos que tener una política clara de incentivo al emprendedurismo, al comercio, a la actividad económica, sin ahogar ni generar un sofocamiento del comerciante, entendiéndolo desde el punto de vista de los incrementos de tributos que se están dando en estos últimos tiempos, y aprovechando este viento de cola, como decimos los economistas, que tiene que ver con el corredor de la Ruta 9, que está creciendo de una forma formidable. Bien, en los temas obviamente de todos los días y en el off the record y en la información, se hablaba en las últimas horas que Juan Ignacio Rimini habría puesto una traba, un palo en la rueda para la habilitación del Paseo del Mercado que intenta llevar adelante el municipio de Funes, similar al Paseo de Barcelona. Creo que es la Boquera, me parece que es el mercado, pero bueno, hablaba un poco de tu persona haciendo presentar una cautelar. ¿Qué hay de esto, Juan Ignacio? Bueno, Mario, eso claramente es una burda operación a mi punto de vista. Nosotros siempre defendimos el derecho a expresarse de los vecinos, a disentir. Es lo que te marcamos y hemos marcado en la sociedad y a los distintos medios, a los distintos actores políticos que se dio en todo este proceso, que fue un proceso bastante oscuro, bastante cerrado, donde se apretó a vecinos, donde el concejal Yantenazo, por ejemplo, armó un mecanismo de una consulta, un mecanismo consultivo para ver cuál era la opinión de los vecinos, y el consejo no lo trató y directamente trató una ordenanza que otorgó o dio la concesión de la plaza. Entonces, hay muchos elementos que demuestran que nosotros trabajamos en el marco de la ley con una postura política clara, ¿no? Porque me parece que en democracia, en una ciudad que aparenta o apunta a ser una ciudad innovadora, moderna y transparente, tiene que escuchar todas las voces y no ser un feudo de un patrón y un capricho de un intendente que quiere en un específico lugar formar su sueño de tener un bar. Realmente tampoco se planteó en ninguna instancia otra alternativa. Los vecinos y espacios políticos rechazaron esta maniobra, rechazaron la falta de un plan B y el capricho que llevó adelante el intendente. Y nosotros vamos a seguir respetando y defendiendo la voz de los vecinos porque entendemos que es lo correcto, es lo que se merece. El vecino fue muy pisoteado en esta situación y quedó en evidencia. Las elecciones marcaron mucho esto, ¿no? Lo que está buscando la sociedad, lo que está buscando el vecino funense, lo que se está buscando, un equilibrio de fuerzas. Tener la firmeza para marcar los rumbos necesarios que nos consolidan como sociedad, como ciudad, y que mejoran la calidad de vida de todos. Nosotros no le dimos ni le vamos a dar un cheque en blanco al intendente de Santa Cruz, como algunos actores políticos lo han hecho en el último tiempo. Nosotros somos constructivos, vamos a trabajar por el progreso de la ciudad, pero poniendo límites. Esto no es un feudo, no hay un patrón de estancia que maneja, ni hay un dueño de la ciudad. Juan Ignacio, yo te lo preguntaba también anteriormente en las PASO, desde el espacio del intendente se hablaba en tu persona de la vieja política. Realmente esto ha demostrado en las urnas que no es así, ¿no? En lo que fueron las PASO. La vieja política son las prácticas que lleva el peronismo históricamente de hambrear al pueblo, no generar empleo y generar planes sociales, que es algo que la sociedad está cansada totalmente y es evidente, y son los resultados de las elecciones en todas las provincias, por lo pronto en la zona núcleo centro, con Capital, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Nosotros vemos que Rol y Santa Cruz se representa el kirchnerismo en su más fiel y máxima expresión. Hay que recordar que él era mano derecha de grandes funcionarios del kirchnerismo durante las gestiones de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Y realmente nosotros creemos que es necesario que se abra un nuevo juego, una nueva instancia en la política nacional como en la local. Tenemos que dar una vuelta de página. El sistema de ideas que lleva y representa el kirchnerismo atrasa. Fíjense que estamos estancados desde 2011 en adelante en la creación de empleo, en el crecimiento, en la riqueza. Hoy en día la juventud lo está notando, porque a diferencia de otras épocas, hoy la tecnología y las comunicaciones nos permiten ver que no países europeos, sino que países cercanos tienen mejores calidades de vida, mejores niveles de seguridad y mejores niveles
de empleo. Entonces, realmente hay mucho por trabajar. Me parece que hay que dar una vuelta de página de lo que es la forma y el sistema de ideas políticas, sociales y económicas del kirchnerismo para sacar a la sociedad, porque lo que más queremos nosotros es que la calidad de vida de los argentinos, de los santafesinos, de los punenses mejore, y en eso vamos a trabajar. Bien. Nacho, en materia educativa también, bueno, vimos la inauguración del jardín de Villa Elvira, ¿no? Que había quedado allí truncado y que por mucho tiempo uno pedía que esto cuanto antes se pueda poner en funcionamiento y esta gestión con el gobernador lo han podido lograr. Realmente es importante ampliar la base educativa de la ciudad. Necesitamos más jardines. Es importante, es bonito tener uno sobre la zona de norte de la ciudad, entrando básicamente al barrio Funes City. El crecimiento de Funes lo va a demandar y lo va a demandar en 10 años, sino que lo va a demandar en pocos Claro, años. poco. Fíjense que tenemos solamente una escuela secundaria, la 398, y tenemos que trabajar urgentemente para generar una alternativa. Nosotros hemos reiterado la presentación de pedir una escuela secundaria técnica y también seguimos reiterando la necesidad de tener alguna sede de la Universidad Nacional de Rosario, entendiendo que Funes tiene muchas características y muchos terrenos públicos como para acceder al rectorado de la Universidad Nacional de Rosario y poder trabajar en la llegada de tecnicaturas y carreras universitarias. Bien. Nacho, en materia de cultura, educación recién lo hablábamos, cultura, deporte, cuadro con los clubes. Sí, hay que seguir apoyando a los clubes y más en este proceso de transformación que vive la ciudad, que está generando una gran afluencia de nuevos vecinos que desconocen la realidad y la idiosincrasia de la ciudad, y hay que armar un proyecto para poder interrelacionar a las nuevas familias con los clubes y dotar de recursos a los clubes para que puedan brindar a través de su infraestructura de todas las actividades necesarias. Fíjate, Mario, que en la tasa municipal hay un ítem que todavía sigue vigente, que es un fondo de clubes que se distribuye, que viene de la época en la cual fui concejal y que acompañamos todos los bloques como para poder solventar algunos gastos relacionados a la infraestructura. Hoy creo que los clubes están en un momento muy importante, hay que aprovecharlo. Sé que muchas instituciones tienen referentes y responsables que están poniendo todo el énfasis para poder levantar a sus clubes. Y en materia de cultura, nosotros vemos que la cultura de Funes no tiene que estar concesionada a actividades exclusivamente privadas ni gastronómicas. Me parece que hay que darle más vuelo a las actividades de dirigentes, de referentes locales. Pero bueno, estamos en un proceso que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en una salida de la pandemia y esto también afecta notoriamente a las actividades culturales. Juan Ignacio, queremos agradecerte como siempre. Si queda alguna actividad prevista para estos días, a través de Juntos por el Cambio en la ciudad de Funes. Te agradezco enormemente, Mario. Vamos a estar visitando la ciudad de Santa Fe en estos días porque vamos a tener la presencia del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, este sábado en Rosario y este viernes en Santa Fe junto a Martín Lustó. Y vamos a tener una agenda muy, muy interesante y apretada de actividades con los referentes y nuestros candidatos a senadores y a diputados, con Carolina Lozada, con Maximiliano Puyaro, que es nuestro referente territorial y ha hecho una excelente elección al borde de ganarla. Estuvimos muy cerca con Maxi, y con Victoria Tejeda, Chumpitas y Barleta, que en las próximas semanas estarán acercándose seguramente a la localidad. Juan Ignacio, por último, los últimos números finales de las elecciones de las PASO, los últimos números de votos. Bueno, nosotros como espacio consolidado llegamos a los 7.600 votos versus 5.100 casi 100 del peronismo, y lamentablemente para el Frente Progresista han quedado muy, muy lejos de la contienda, lo que demuestra que se rompió un escenario de tercios que venía ya de la época del 2013, 2015, 2017 y 2019 fue un escenario de tercios. Gracias. Y hoy en día estamos en un escenario de polarización, claramente tiene que ver con el cansancio y el agotamiento que hay en la sociedad respecto a las políticas que lleva adelante el gobierno de Cristina Kirchner, porque no es de Alberto, es de Cristina, que es un revival de lo que sucedió en 2003, básicamente 2015, y que entiendo yo que la sociedad está muy cansada porque no se están dando las respuestas necesarias para poder mejorar el nivel de calidad de vida. Juan Ignacio, agradecerte nuevamente. Ya vamos a estar nuevamente en contacto con ustedes. Muy amable.
Gracias a ustedes.